¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 9:06, comenzamos ya y les damos la bienvenida a todos ustedes a Punto de Encuentro. Hoy tenemos que hablar de una noticia que no nos ha gustado mucho, nuevo batacazo a los intereses de la denominación de origen Rioja. El Gobierno vasco ha aprobado la denominación de origen protegida Viñedos de Álava y le ha concedido la protección nacional transitoria, una denominación que solo podrá ser empleada en la comercialización de los vinos que cumplen las especificaciones de ese pliego de condiciones remitido a la Comisión Europea. Las reacciones no se han hecho esperar. El Consejo Regulador ya ha dicho que emprenderá medidas legales contra esta nueva denominación. Entendemos que esto es una injerencia, que hay una cierta deslealtad por parte de muchos en la creación de Viñedos de Álava. Como acto administrativo permite recursos en la vía administrativa, en la vía judicial, permite abrir un nuevo frente. Bueno, pues el Pleno de la Denominación de Origen Rioja estudiará este próximo viernes de esta semana cuáles serán esas medidas legales contra Viñedos de Álava. El Gobierno de La Rioja también se ha sumado a esta defensa férrea para fortalecer lo que consideran nuestra mayor seña de identidad. Ante cualquier intento de ruptura de nuestra denominación de origen calificada Rioja, que entendemos que es patrimonio de los riojanos y las riojanas y del sector vitivinícola, el Gobierno de La Rioja tiene muy claro que ir de la mano del Consejo Regulador y del Ministerio, como así venimos haciendo, en la defensa de la unidad y la unicidad de nuestra marca, emblema y referente internacional, es lo que tenemos que hacer. Y segunda y última jornada del debate del Estado de la ciudad, turno para la réplica de los partidos políticos. Vamos a rescatar un fragmento de lo que se ha oído en el Ayuntamiento de Logroño. Los populares han acusado al alcalde de no tener proyectos, sino un folio en blanco que ha ido llenando de ocurrencias. Lo acusan también de tener una agenda oculta y de no explicar los proyectos a los ciudadanos. Hermoso de Mendoza ha respondido que las propuestas populares no distan mucho de las socialistas. Escuchen. Este es el resumen del programa socialista, un folio en blanco. Lo han ido llenando ustedes de ocurrencias, de experimentos, sus calles abiertas. Son un fracaso. Nosotros detallábamos todo lo que íbamos a hacer. Es que ustedes no están siendo sinceros. Insisto, tienen una agenda oculta. Sí, el Partido Socialista tiene más arrojo, más valentía, más empuje. Y después ustedes consolidan y se apropian. Se han sido los gobiernos socialistas los que siempre han tenido que dar un paso y ustedes luego lo han aceptado. Bueno, pues esto ha sido un momento de lo que se ha vivido esta mañana en el Ayuntamiento. Ayer hubo anuncios por parte del alcalde y hoy también ha anunciado un proyecto de colaboración con el Gobierno de La Rioja de la construcción de un parque tecnológico y de emprendimiento en el polígono de Las Cañas. Ya se ha presentado un proyecto con el Gobierno de La Rioja por 42 millones de euros, liderado por La Rioja, en el que también interviene Aragón, Navarra, Valencia, Cantabria y Cataluña, donde corresponderían, si todo fuera bien, 15,6 millones de euros para el desarrollo de un parque tecnológico y de emprendimiento en el polígono de Las Cañas. Y hoy también tenemos que hacernos eco de la situación de pobreza en España y en nuestra región después de haber conocido los datos del último informe AROPE. Vamos a empezar por saber qué es ser pobre en términos económicos. Bueno, pues en España todas aquellas personas que tengan menos de 9.535 euros de ingresos al año. Y aquí en La Rioja se estima que menos de 10.500. En España hay ahora mismo 13,1 millones de personas en situación de pobreza. Esta cifra ha aumentado en 380.000 personas en el último año. ¿Qué sabemos de esas personas? Bueno, pues que el 14,3% tienen empleo, que un 10% tiene estudios superiores, que 3 de cada 10 tienen estudios de primaria, pero también sabemos que el 36% de ellos destina el 40% de sus ingresos a sufragar la vivienda. En nuestra comunidad hay 68.000 personas en situación de pobreza. La Rioja presenta un empeoramiento general en los principales indicadores de este indicador, de esta tasa AROPE, y un
aumento de 1,3 puntos en este índice con respecto al año anterior. Esta cifra, la que veíamos antes, 68.000 personas, supone, para que se hagan una idea de la dimensión, suponen el 21,3% de la población. Ahí es nada. Tenemos más detalles también que darles. El perfil de estas personas, y es que la pobreza tiene más incidencia en las mujeres, afecta a un 22%. Nos afecta más a nosotras que a los hombres, a los que les alcanza a un 20%. Por edades, quédense también con este dato, nos llama mucho la atención, el 26% de los niños de hasta 18 años son los que más sufrieron situación de pobreza el año pasado. De los mayores sabemos pues que de los pensionistas que reciben una pensión por debajo del umbral de pobreza llega casi al 60%, un 7,2% de la población viven en hogares con un ingreso máximo de 530 euros, son 3 puntos más que en 2020. Y un último dato, el 32% de nuestra población tiene problemas para llegar, aquí lo vemos, a fin de mes. Compraba con 20 euros, compraba mucho. Y ya no, con 20 euros ya no compra uno nada. Muchas veces tengo que pedir ayuda. Estamos en un nivel de pobreza más que nada porque si no hay contratos, no hay trabajo, pues eso se va reduciendo a que tengamos que vivir o de ayudas o de otro tipo de ingresos. Y eso que todavía no estamos en invierno, vamos a ver lo que pasa. Antes me comía 2 platos y ahora pues cenaba muy bien y ahora pues... Bueno, pues vamos a hablar a lo largo del programa de todos estos asuntos y vamos a dar para ello pues paso a la mesa. Saludamos a Olivia García, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Está con nosotros también Pedro González Ripa. ¿Qué Hola, tal? María, buenas noches. Muy bien. Isabel Ilizarbe, lo he dicho bien, ¿no? Ilizarbe, bueno, sí, casi. Ilizarbe. Vale, perfecto. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por la noticia con la que abría yo hoy punto de encuentro. Estamos hablando de viñedos de Álava, que ya existe como una denominación de origen protegida y así ha quedado plasmado hoy en el Boletín Oficial del País Vasco. Esta es una autorización transitoria a la espera de la definitiva que debe llegar de la Comisión Europea. Vamos a recoger las primeras impresiones, Olivia. Bueno, pues yo, aunque la verdad es que hoy la noticia evidentemente es mala, yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad, ¿no? Que pensar que es un primer paso que se ha dado de forma unilateral desde el País Vasco, pensar que hay algo muy positivo y es la unidad de todo el sector en La Rioja, no solo del sector, sino de toda la sociedad, de los partidos políticos, y es algo fundamental y bueno, y quedan muchos pasos todavía. Creo que evidentemente todos tenemos clarísimo que esto no es bueno, pero es que no sea bueno para La Rioja, yo creo que tampoco es bueno para Álava. No hay más que salir fuera y los vinos que se conocen son los vinos de Rioja. La región que se conoce es Rioja, creo que es más que evidente que la fortaleza es esa, ¿no? Y quiero poner ese puntito de optimismo, ¿no? Bueno, hay muchos pasos todavía por dar, se va a ir a una desde todos los partidos, desde toda la sociedad. Cuando comenzó a sonar más fuerte esto, se celebró una cumbre, estuvimos allí presentes pues un poco pues el sector, los partidos políticos, sindicatos, patronal, medios de comunicación, y es que la postura era absolutamente unánime. Entonces yo voy a quedarme un poco con eso, ¿no? Que a veces, a ver si con esa fuerza se puede frenar de algún modo algo que no tiene ningún sentido y que es más un interés partidista que otra cosa. Sí, parece que van buscando más la confrontación, ¿no? Que otra cosa. Pedro, ¿qué te parece? Yo quizás sea un poco más pesimista, porque con este tema ya lleva mucho tiempo dándole vueltas y demás. Entonces, bueno, yo creo que también cuando algo se politiza, como en este caso también el vino, pues no es beneficioso para este país, ¿no? Y bueno, yo también discrepo con el tema de los partidos políticos, vayan todos juntos cuando el PNV y el PSOE son quienes están detrás de ese paso, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que no habría que politizar tanto las cosas, es un golpe duro para DOC Rioja, y bueno, pues yo le pediría al Partido Socialista de La Rioja que a Concha Andreu, que realmente, bueno, tome clase en el asunto, salga a los medios y haga, no como la consejera, a unas declaraciones y bueno, que intente convencer a sus colegas del País Vasco para que no apoyen esta decisión, porque al final, bueno, todo politizado y yo creo que irá adelante, porque bueno, en este país, por desgracia, cuando se politizan las cosas y el PSOE gobierna con socios o compañeros malos de viaje, bueno, estas cosas suceden.
Bueno, politizado, ¿no, Isabel? Van dando pasos poco a poco, ¿no? Y parece ser que pueden sacar botellas con esa denominación a partir de 2024. Sí, bueno, yo sí que soy optimista, igual que Olivia. Vamos a ver, van dando pasos, este es un primer paso, hay muchísimos más pasos que dar todavía. De hecho, yo creo que el Consejo Europeo no va a dar su visto bueno tampoco, porque es que al final es un absurdo desde mi punto de vista. Las denominaciones de origen calificadas cumplen una serie de características, en este caso un producto agrícola, tipo de suelo, clima, etcétera, y es que es un continuo geográfico. En ese sentido no se sostiene más allá de una idea política o X, vamos a llamarlo X. Por tanto, dudo mucho que salga adelante finalmente. Vamos a esperar y vamos a seguir yendo todos a una, que parece que sí, que ahora estamos todos de acuerdo y nos hemos puesto de acuerdo para poder ir así. Decías la palabra absurdo, vamos a ver si mis compañeros pueden poner, porque la semana pasada estaba aquí Fernando Ezquerro, el presidente del Consejo Regulador, y hablaba en estos términos sobre esta denominación de viñedos de Álava. No sabíamos que en una semana nos iban a dar esta noticia. Oye, pero si te llamas Rioja, ¿para qué quieres llamarte otra cosa cuando es la denominación más importante de España? Él no lo dijo porque es el ministro, yo lo puedo decir. Somos el 40% del valor del vino de calidad de España, tanto en exportación como en mercado nacional. Creo que una denominación, cuando hay 100 denominaciones en España de vino, más de 100, creo que es unos números que demuestran que somos una denominación de primer nivel, ¿no? Pero bueno, repito, yo no lo entiendo desde un tema cualitativo que se vende, porque el pliego que han montado es clavado al nuestro prácticamente. No lo entiendo desde un punto de vista económico, que alguien quiera perder un apellido de prestigio para coger un apellido que no conoce nadie, con que habrá un trasfondo que se nos escapa. ¿Cuál es ese trasfondo que se nos puede escapar? Pues evidentemente es todo política y cambio de cromos, ¿no? O sea, en esto y en todo. Es que es eso, es un absurdo cuando además estamos viendo que desde Europa se tiende a la unanimidad en todo este tipo de proyectos, de agroalimentación, de territorios. Estamos buscando marcas comunes continuamente, entonces para mí es que no hay nada más allá que esos intercambios de cromos, de me votas esto, te voto lo otro, y es una pena, ¿no? Pero realmente, ¿a dónde va a llegar esto? Pues yo pienso que a ninguna parte, por eso, ¿no? Porque como decía Isabel, desde Europa creo que no va a ir más allá, y desde las propias bodegas, es que ¿cuántas bodegas van a querer comercializar sus vinos con la denominación? Claro, ahora mismo había como unas 200 bodegas dentro de Abra, ¿no? Y solamente unas 15, ¿no? Eran pues las que eso, estaban es apoyando. Que hay que ver cuántas bodegas, qué tipo de bodegas y qué volumen supone eso dentro de la denominación. Hasta dónde. Evidentemente el daño está hecho, ¿no? El daño se hace en el momento en el que se empieza a hablar de estas cosas, en el que se empieza a hacer ruido, pero la realidad creo que dista mucho de todo esto, o quiero pensar, vamos, que dista mucho. No sé, vamos a ver, ya en ese país ya nos sorprende, yo creo, ¿no? Incluso, bueno, estoy de acuerdo con vosotras que salirte del paraguas Rioja, de marca Rioja, bueno, es un poco arriesgado, pero bueno, tampoco lo vamos a ver luego el gobierno del País Vasco, qué subvenciones, qué ayudas van a dar a las bodegas que vayan con ellos, ¿no? También un poco, como decía antes, señor Ezquerro, bueno, tampoco sabemos lo que hay detrás, ni la trastienda, y tampoco sabemos luego un poco lo que van a contar estas bodegas, pero en principio es ilógico salirte del paraguas de la marca Rioja, que es la marca más conocida, de las más conocidas a nivel mundial. Bueno, Fernando Ezquerro aquí no lo hemos escuchado, pero vamos, que estaba convencido de que lo que dices tú, Olivia, que confiaba en que Europa no diese permiso para ello y estaba realmente tranquilo. Habrá que esperar, por lo tanto, a este viernes, a ver también cuáles son las medidas que adoptan ese pleno que van a celebrar en el Consejo, y ya veremos a ver cuál es el siguiente paso. Vamos con el debate del estado de la ciudad. Ayer se hacían varios anuncios, como estuvimos hablando ayer de la polémica calle San Antón. Hoy también se han hecho nuevos anuncios, no sé si lo habéis podido seguir un poquito. Sí. ¿Algún comentario del alcalde, luego la respuesta a contestación de Conrado Escobar? A mí lo que me llama la atención es que me da un poco de pena, tristeza, que qué difícil es que se pongan de acuerdo. Realmente la política de antes, bueno, pues sin remontarnos, aquí tenemos una experta en historia de la transición, cuando todo el mundo se puso de acuerdo con posturas realmente distintas, y en estos momentos, a nivel nacional o en la política provincial, es imposible que pacten nada. Realmente un poco yo creo que al ciudadano estamos un poco cansados y hartos de esto, ¿no? Porque realmente escuchas
el discurso del alcalde y el discurso de la oposición, y al final blanco y negro no sabe realmente un poco. Bueno, yo creo que lo que les pedimos a los ciudadanos es que se pongan de acuerdo por el bien de la ciudadanía y por el bien de la ciudad. ¿El alcalde ha hecho cosas mal? Sí, seguro. ¿Cosas bien? Pues también, pero bueno, yo creo que lo importante por la ciudad es que pacten, se pongan de acuerdo y los impuestos que pagamos todos se aprovechen bien y se gasten bien. Isabel. Hombre, desde luego yo lo he seguido, más o menos. Y a ver, mi primera impresión es que se nota que se huelen las elecciones, están cerca. O sea, a todos les he visto más empeñados en casi hacer una pre-campaña ya en ese tono electoral, más que en debatir cuestiones que tengan que ver con realmente el estado de la ciudad, o con cosas que se han hecho bien, mal, cosas que se pueden mejorar. No, más bien estaban ya pensando en, bueno, elecciones, vamos a tener ya un discurso claro de qué es lo que vamos a querer decir. Bueno, ayer Hermoso de Mendoza era, vamos, el ejemplo paradigmático de la pre-campaña, y hoy pues en general todos. Al margen de eso, pues sí, es una lástima, como decía Pedro, que no sean capaces de ponerse de acuerdo. También es un poco la tónica general de la política desde hace un tiempo. Lo vemos a nivel nacional, lo vemos en el nivel regional, y es una lástima, pero lo vemos en el nivel municipal también. Hemos visto algunos anuncios, pero a mí me ha faltado quizás un poquito más de claridad a la hora de explicar qué cosas se van a hacer en estos meses que quedan de legislatura, qué cosas se han hecho, por qué no se han hecho, etcétera. Me ha faltado un poquito más quizás de explicación al ciudadano. Bueno, en eso coincidía Conrado Escobar, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo en prácticamente todo, ¿no? La verdad que como no estarlo, porque ha sido claramente un debate en clave electoral, porque bueno, quedan unos meses para las elecciones, es el último debate de la legislatura, estamos ya empezando a perfilar candidatos, aunque oficialmente el único candidato era Pablo Hermoso de Mendoza, pero bueno, van ahí, o sea, yo he visto un discurso de Conrado Escobar que ha sido presentar las líneas de su programa electoral, o sea, ha sido crítica a la gestión, pero no como otros años, ¿no? Ha sido presentar las líneas de lo que va a ser su programa, incluso de cuál va a ser la marca, la imagen de su programa, ¿no? Hemos llegado incluso a eso. Yo también he de decir que bueno, después de muchos años siguiendo la política municipal y autonómica, se echa en falta un poco el debate político más puro que a lo mejor se daba antes, o que a lo mejor a las que nos gusta la política nos gustaba seguir un poco un debate un poco más, no sé si más agresivo, ¿no? Tampoco hace falta que sea agresivo, y menos en los tiempos que corren, ¿no? Pero bueno, un poco más de debate político que yo he echado en falta, que ha sido más, pues bueno, eso, presentar cada uno tal. He visto pues Unidas Podemos absolutamente acomodado en su postura de, bueno, no hemos dado mucha guerra, hemos pasado la legislatura, ahí seguiremos más o menos. Partido Riojano, pues bueno, pues esto es lo que hemos hecho y ojito con nosotros, que nada está garantizado, ya veremos hacia qué lado nos vamos. El alcalde ha seguido con sus promesas, evidentemente. Hay algo que creo que no se le puede reprochar, y es que desde el principio apostó por un modelo de ciudad, y es lo que está haciendo. Sí creo que se le puede reprochar, como ha hecho Conrado Escobar en este caso, el Partido Popular, el hecho de que yo sí considero que no se ha explicado bien ese modelo de ciudad, que no se ha apostado bien. O sea, sí se ha apostado, ¿no?, por lo que quiere, porque quiere tender hacia esa ciudad mucho más amable. Los coches lo invaden todo, en una ciudad en la que la mayoría de los desplazamientos los hacemos a pie, porque es una ciudad pequeña, cómoda. Bueno, pero ha faltado eso. No sé si a veces nos parapetamos mucho en los muros de nuestro ayuntamiento, pero yo creo que ese sí que ha sido un reproche acertado. No tanto lo que ha hecho o no ha hecho, porque lo que ha hecho lo había anunciado que iba a hacerlo, sino en esas formas, ¿no? Sí, en ese contacto. Lo que la ciudadanía también le ha reclamado a lo largo de este tiempo, ¿no? En todos los proyectos que ha hecho, la falta de, no, conmigo no se han reunido, no ha habido reuniones, nos han impuesto esto, no sé. Sí, también un poco, yo de menos un poco el aspecto económico también, ¿no? Porque aparte, bueno, el mejorar las calles, yo un poco creo que Logroño, pues tú paseas y ves, bueno, pues muchos negocios cerrados, tiendas, comercio local. Yo he echado mucho de menos un poco el aspecto económico, ¿no? Porque realmente yo creo que ciudades como Vitoria, Pamplona, Burgos, es que nos están pasando por la derecha. Realmente yo creo que Logroño y La Rioja en general nos estamos quedando un poquito atrás, y realmente, bueno, pues nadie viene a invertir, empresas y demás. Estoy un poco al alcalde, bajo mi punto de vista, un poco palabras bonitas, pero realmente yo creo que luego debatiremos un poco, llegaremos al tema de la pobreza, del umbral, que realmente yo estoy preocupado por el paro existente en Logroño, en La Rioja, y que realmente Logroño, a nivel subindustrial, de empresas que vienen aquí a invertir, yo creo que hay también, como decías tú, un poco más de profundidad en el debate, y de hecho, si hay medidas
y yo he echado de menos un poco el aspecto económico. Bueno, pues parece que el alcalde te ha oído, Pedro, porque sí que ha hecho un anuncio referente a las empresas, lo escuchamos y luego lo valoramos. Vamos a licitar en menos de un mes parte de las parcelas de la parte oeste de Las Cañas, a un precio bastante competitivo, por debajo, sin duda, de los 100 euros metro construido sobre techo, y yo creo que eso permitirá que aquellas empresas que quieran instalarse en el polígono de Las Cañas, en esa zona oeste, puedan hacerlo. Y ya se ha presentado un proyecto con el Gobierno de La Rioja por 42 millones de euros, liderado por La Rioja, en el que también interviene Aragón, Navarra, Valencia, Cantabria y Cataluña, donde corresponderían, si todo fuera bien, 15,6 millones de euros para el desarrollo de un parque tecnológico y de emprendimiento en el polígono de Las Cañas. Bueno, ¿qué te ha parecido? Que está muy bien, pero hay que llenarlo de empresas, que está muy bien que hagan polígonos, que hagan calles de los polígonos, pero realmente lo que importa son que vengan empresas, porque al final, ¿quién crea empleo? Las empresas y los autónomos. Entonces, bueno, pues que las empresas riojanas crezcan o que vengan empresas de fuera realmente a dar el trabajo, porque yo creo que aquí hace mucho tiempo que nadie viene a invertir en Logroño en La Rioja, ni empresas extranjeras ni nacionales, con lo cual ahí tenemos un problema, creo yo, de también futuro. Por falta de suelo industrial, ¿no? Por falta de suelo industrial, por mala comunicación, es horrible llegar a Logroño desde avión desde Europa, el AVE ni lo vemos ni lo veremos, al final un poco, bueno, tenemos muchos problemas que yo creo que está haciendo que Logroño y La Rioja nos estemos quedando muy atrás. Isabel, terminamos contigo esta parte del debate del estado de la ciudad. Hombre, desde luego sí, la parte difícil es la que queda, que es llenar de empresas los nuevos polígonos, eso desde luego. A ver, yo con el tema de atraer nuevas empresas o de crear parques tecnológicos de emprendimiento, que me suena como muy bien, pero siempre veo de fondo el problema de la infraestructura, veo de fondo el problema del atractivo de la región para poder atraer a esas empresas o para poder conseguir que incluso la gente local de La Rioja emprenda y cree nuevas empresas, bueno, no sé muy bien, sinceramente no sé muy bien cómo conseguir hacer esta región más atractiva, aparte de nuevas infraestructuras, aparte de nuevo suelo industrial en el que poder asentarse. Creo que es un tema muy complejo y que por mucho que se nos anuncie que se va a licitar a un precio muy competitivo un nuevo suelo industrial, pues se queda el anuncio igual un poquito corto. Me faltan medidas, me falta anuncio de nuevas medidas que acompañen a esa. Olivia, sí. Pues totalmente de acuerdo, sí, al final. Falta la letra pequeña, ¿no? De ese anuncio. Eso hace falta, es el momento, además, creo que no es el momento porque haya que hacer promesas, sino es el momento porque tenemos fondos europeos, porque tenemos fondos de recuperación, porque tenemos grandes proyectos y porque además sí que tenemos empresas con capacidad y con ganas de crecer y de hacer nuevos proyectos. Entonces, sí, falta efectivamente la letra pequeña. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para hablar de ese último informe AROPE sobre la situación de la pobreza aquí en España y en nuestra región. Hasta ahora mismo. ...34 minutos pasan ya de las 9 de la noche, seguimos aquí en directo en Punto de Encuentro y antes de la publicidad hablábamos de ese informe, el último informe AROPE sobre la situación de la pobreza aquí en España y en La Rioja, que es demoledor. Vamos a entrar en más detalles sobre este estudio con Silvia Andrés, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Ella es miembro de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Los últimos datos decíamos que reflejan, bueno, pues que el riesgo de pobreza, tanto en España como en La Rioja, sigue creciendo, ¿no? Sí, la tendencia es ascendente. Sí, lo bueno de este informe es que nos hace una comparativa y tenemos datos desde, bueno, es el número 12, el informe número 12, y realmente lo que estamos viendo es que estamos yendo hacia arriba, los datos no son buenos, realmente hemos subido en los 3 indicadores que se miden, más en unos que en otros, pero sobre todo es que realmente hay 68.000 riojanos y riojanas que están en una situación de pobreza y exclusión social, que son 4.000 más que el año pasado. Es decir, que los datos no son buenos. Además, los datos no son buenos porque decían que bueno,
está en su mayor índice desde que comenzó esta tasa, este indicador AROPE en el año 2015. Es la peor tasa que tenemos desde el año 2015. Realmente, como están las cosas, creo que no sorprende a nadie. Y creo que este informe es una herramienta muy buena pues para poder ver dónde hay necesidades, porque el dato al final lo que nos hace es una foto, ¿no? Una foto de La Rioja donde hay más necesidades de crear o realizar políticas. En este informe antes hablabas de esos indicadores para los que están en casa. ¿Qué es exactamente lo que se mide? Se miden 3 indicadores. Uno es el riesgo de pobreza, otro es la prevención de privación material y social, y otro es la baja tasa de empleo. Entonces, en esos 3 pues, se mide, por un lado, se mide, pues, por ejemplo, la privación de material y social. Lo que mide son 13 ítems, de los cuales tienes que carecer de 9, y es pues, poder comer comer cada 2 días carne y pescado, o poder irte una semana de vacaciones al año, el poder cambiar muebles estropeados o rotos. Mide también poder tener una calefacción adecuada en el hogar, poder tener internet. Mide una serie de ítems que es lo que nos devuelve esos datos que, por ejemplo, en privación material y social estamos hablando de 16.500 riojanos y riojanas que están en ese índice de pobreza, ¿no? Y, por ejemplo, destacar en ese ámbito pues que ha habido una subida muy importante en el poder tener caliente una casa, que hemos pasado de un 6 a un 9% de riojanos que no pueden mantener calefacción, teniendo una temperatura adecuada, ¿no? Luego también hemos pasado a que cada 2 días no puedas comer carne y pescado, de un 0,2 a un 3%. Estamos hablando pues que la compra es cara, la electricidad es cara, y que cada vez hay más riojanos que están entrando en la tasa. Bueno, y estamos hablando además de unos datos que son 2021, que no tenemos, que los del informe del año que viene serán peores. No creo que la tasa mejore, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que son datos, al final el dato es el que nos da la foto, y que es una herramienta para poder, desde las propias administraciones, poder crear políticas eficientes para poder mejorar. También destacar las mujeres. Las mujeres es otro de los colectivos que más ha sufrido la crisis, y los pensionistas, más de 71.000 personas en La Rioja tengan una pensión por debajo del umbral, que son de 681 euros, a mí me parece una cifra importante. Sí, el otro día estuvo aquí un representante de la plataforma de jubilados y decía que el 60% tienen una pensión mínima, ¿no? De las mínimas. Según la tasa AROPE, más de 71.000 cobran menos de 681, que a partir de ahí es cuando ya entras en la tasa, y hay un 15% de jubilados y pensionistas que cobran 454 euros, que eso ya es pobreza severa, porque a partir de 530 euros al mes se considera pobreza severa. Entonces, son datos que al final hay que tener en cuenta. Además hablaba eso de las dificultades para comer, la calefacción, hacían la recorridos cesta de la compra, por los supermercados para ver el mantener o tener un ofertas. coche también ha subido bastante, ha subido de un 1,6 a un 2,4%. Es decir, son ítems que nos van haciendo una foto y que realmente nos tiene que preocupar, pero bueno, que también lo utilicemos como algo positivo, en el sentido de que nos guíe para poder hacer unas buenas políticas y que lleguen a los ciudadanos. Claro. ¿Qué causa le dais a ese aumento de 4.000 personas más? Hemos alcanzado esas 68.000 riojanos. Por un lado, el COVID, la pandemia. Consecuencia de la pandemia. Y ciertamente es que hay 13.000 riojanos también, nos dice la tasa, que no han entrado en las cifras de la tasa AROPE gracias al escudo social que ha habido por parte de las administraciones. Es decir, que en cierta medida ha habido muchas ayudas que ha podido salvar que no sean peores las cifras. Pero realmente la cesta de la compra, el IPC está subiendo, y en cambio pues los sueldos, las pensiones no suben acorde
al gasto, ¿no? No hay tanto ingreso como sí que está subiendo el gasto, ¿no? Pero sí que en el año 21 lo que es la pandemia creo que lleva cola de que vamos a tardar en recuperar, pero bueno, luego cara al año que viene y al informe del año que viene estamos hablando de la guerra de Ucrania, estamos hablando de otras cosas que indirectamente nos van a tocar, ¿no? Exactamente, la guerra en Ucrania, la crisis energética, ¿no? Es decir, que por eso se prevé que los datos no van a mejorar. Si hablamos además de diferencias también en el medio rural, esto se agrava mucho más, sí, ¿no? Sí, es otro dato a destacar, ¿no? Y además es una diferencia muy amplia, que decir que aquellos que viven en la zona rural es un 28,9 de personas, tanto por ciento de personas que están en una situación de pobreza y exclusión, mientras que la zona urbana es un 19%. Es decir, que en las zonas urbanas es más difícil, se pasa peor. Los niños también, un dato que hemos dado al principio de este programa que nos llama muchísimo la atención. Sí, los niños, niñas y adolescentes hasta 18 años, que estamos hablando de un tanto por ciento de un 26,4, que me parece impresionante, es un dato muy amplio y muy grande. Pues Silvia, Andrés, vamos a ver qué opinan en la mesa, si hay alguna pregunta más que añadir a esto, no sé quién quiere empezar. Olivia. Sí, a mí evidentemente los datos son terribles y no hay que olvidar que detrás de cada dato hay una persona, una familia con su terrible realidad, pero también me gustaría poner un poco en comparativa estos datos de La Rioja, ¿no? que por muy mal que suene, estamos muchísimo mejor que la mayoría de las comunidades, si no me equivoco, ¿no? Estamos ahí junto con Aragón, País Vasco y Navarra, entre los que menos estamos sufriendo esta pobreza, siendo algo terrible. Es decir, hay comunidades que lo están pasando francamente peor que nosotros. Sí, lo que pasa, te digo, realmente a mí, por ejemplo, yo siempre digo que la tasa AROPE nos tiene que servir a hacer la comparativa a nivel de Rioja. ¿Vale? Es mucho más, evidentemente no estamos tan mal, creo que somos los cuartos, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, si mides la renta, la media de la renta de un ciudadano riojano es de 12.913 euros al año, y resulta que es 644 por encima de la nacional. Pero ¿qué pasa? Que la nacional se ha mantenido comparando con el año anterior y nosotros hemos bajado 591 euros, quiere decir que por eso yo hay veces que los datos, y si nos comparamos con otras comunidades, me parece más complicado, sí que es decir, bueno, es alivio, ¿no? Decir, estamos mejor que otros, pero yo creo que lo prudente es revisar siempre los datos de nuestra comunidad, que es la que nos habla y nos dice realmente cómo hemos mejorado o empeorado de un año a otro, ¿no? Porque al final, si mides lo que te he dicho de la media de la renta o el consumo, ¿no? Que estamos en 18.758, si no me equivoco, que la nacional ha bajado 13 euros y nosotros hemos bajado 940. Es decir, estamos perdiendo mayor poder adquisitivo que si hacemos la nacional, ¿no? Entonces, a mí es verdad, pero yo siempre digo que la prudencia es en revisar siempre años anteriores en la medida de que nos medimos nosotros, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que no hay tan malos datos, pero que al final son 68.000 personas, ¿no? Pedro. Bueno, yo sí una pregunta práctica, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Cómo podemos colaborar? Sí, bueno, imagino que colaboraréis con Cáritas, etcétera. Además, un poco, bueno, ¿qué mensaje podéis dar a la ciudadanía para que, bueno, los afortunados que tenemos un trabajo y tenemos unas condiciones normales, pues podamos colaborar y ser solidarios con la gente que más falta le hace ahora? Sí, bueno, Cáritas es miembro de APN. En APN es una red que estamos 10 entidades, 10 asociaciones, que trabajamos en diferentes ámbitos de exclusión, de pobreza, de juventud, hay también inmigración o discapacidad. Y un poco lo que nos une es eso, ¿no? El intentar pues trabajar en eso, ¿no? En reducir, ¿no? Y atender a estas personas. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que todo el mundo, desde la propia administración, que aparte del escudo social, que eso es una medida preventiva, pero que se queda ahí, creo que es más, hay que mirar a medio y largo plazo, sino que lo que tenemos se tienen que crear políticas que sean efectivas y que lleguen al ciudadano. Luego la propia sociedad, estamos en un estado de bienestar y como tal creo que todos debemos de poner el hombro, ¿no? Esto no es solo, todo tiene que recaer en la administración, ¿no? Creo que
que desde la empatía y de que todos, cuanto mejor vivamos todos, seremos una comunidad que estemos mejor, pues se puede echar una mano. Siempre está la X Solidaria, por ejemplo, ¿no? Que eso realmente llega a las entidades del tercer sector, y hay otras muchas más fórmulas, pero siempre el desviarnos de cosas que se crean como que se agarra mucho, ¿no? Es que la gente vive de ayudas, ¿no? A ver quién puede vivir con 681 euros, que me vengan aquí y me lo digan, ¿no? Creo que tenemos que salir de ahí y decir, venga, como sociedad y comunidad, ¿no? Vamos a ver, los políticos tienen una parte y un peso importante, pero creo que como ciudadanos también. Pues Silvia, nos vamos a quedar con eso, con ese mensaje, que podemos ayudar, aportar en lo que podamos cada uno, y enhorabuena por el trabajo que hacen. Bueno, enhorabuena a todos, ¿no? Que todos, estamos sí, ahí, sí, a todos los que están echando para adelante de la asociación. Gracias y buenas noches. Nos vamos con Lourdes hasta Reacción, porque bueno, también tiene alguna información más sobre este estudio. Buenas noches, María. Lo comentabais, cada vez es más difícil llegar a final de mes. Así lo refleja el informe sobre el estado de la pobreza presentado por la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Hay 68.000 riojanos en riesgo de pobreza y exclusión social este año. La Rioja ha pasado además a tener el mayor índice desde 2015. Afecta más a mujeres y a pensionistas con las rentas más bajas. Las mujeres son las que padecen mayor las consecuencias de la pobreza. 5.000 mujeres se han sumado a las que ya existían anteriormente. Aproximadamente 71.572 pensionistas, un tercio de los que existen en La Rioja, están por debajo de la cuantía que se considera umbral de la pobreza. El 32% de los riojanos tienen dificultades para llegar a final de mes. No poder hacer frente a gastos imprevistos, la subida de la luz o la cesta de la compra son otros indicadores de la pobreza. Casi la mitad de las personas que están en riesgo de pobreza tienen que dedicar a la vivienda más de un 40%. Esto significa que la mitad de sus ingresos se va solo en este apartado, teniendo en cuenta que quedan otros apartados por cubrir muy importantes, como puede ser la alimentación, la energía, etcétera. Hay más de 16.000 hogares con una baja intensidad de empleo y con rentas por debajo de los 13.000 euros anuales. En 2021 se acentuó el nuevo perfil de la pobreza que se había detectado en los últimos 2 años, con un incremento de las personas pobres con empleo y de las personas pobres con estudios medios y o universitarios. Datos que se esperan no mejoren en los próximos meses, María. Bueno, pues vemos que también está relacionado los estudios, sí que lo está, pero bueno, que hay personas con estudios que han entrado dentro de ese riesgo de pobreza, ¿no? O sea que uno no sabe dónde va a alcanzar, y como decían, entre la crisis energética y lo que viene y lo que queda, pues va a ir a peor. Sí, yo creo que pues lo que comentabais, ¿no? Que es el momento de arrimar el hombro, pero no arrimar el hombro desde la caridad, sino desde políticas que vayan en ese sentido. Es decir, los impuestos de los que tanto hablamos, pues así reforzamos los servicios públicos y damos cobertura también a las personas que lo necesitan más. Y cuando hablo de los impuestos, hablo pues de unos impuestos progresivos, de aportar más quien más puede aportar en esta situación, que es cuando hace falta, ¿no? Yo creo que es esa la línea en la que hay que ir, y no en la de recortes, como se ha hecho otras veces en otras situaciones de crisis, porque evidentemente hay que dar una cobertura social a todas estas personas, que son muchísimas, y creo que tenemos que tener muy presentes que hay toda una generación de infancia y adolescencia pasándolo mal. Y sin acceso a muchos recursos. Así es, era llamativo ese dato, 26% de los niños hasta 18 años que no tienen cobertura de ningún tipo. Sí, y lo que ha comentado, el informe del año que viene va a ser todavía peor en ese dato, seguro. Además hay que tener en cuenta que ahora mismo hay no solo familias, sino parejas jóvenes, gente joven que vive sola, que aunque tiene un trabajo que se podría considerar medianamente o decentemente bien remunerado, está teniendo que renunciar a cosas básicas como poner la calefacción, recortar muy mucho el uso de la luz, o ir al dentista, ponerse unas gafas, cosas que son como muy básicas, y está renunciando porque no llega. Sí, que no hemos hablado de los imprevistos, ¿no? Claro, También, ahí está.
La rotura de un coche, como ha dicho ella, cualquier cosa te y cada vez más gente, y con lo que digo, con un nivel que se considera medio decente de ingresos, no está pudiendo hacerlo. Entonces, claro, a ver ¿cómo vamos a salir de esta? Pedro. Totalmente de acuerdo, nada que aportar. Se te encoge el corazón, ¿no?, con estas noticias y bueno, esperemos que la situación mejore. El alcalde traiga empresas, crea suelo industrial, haya trabajo y podamos un poco aumentar y pelear este umbral de pobreza. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Nos vemos en otra próxima ocasión. Gracias por participar en Punto de Encuentro. Y nos vamos a ir, como siempre, pues con la opinión de nuestra telespectadora, con Seventina, cuando quieras. Pues haciendo la compra de la semana, ¿tú te crees? Vengo negra, 2 calabacines, 4 pechugas, 2 puerros, 3 tomates, 20 euros. 20 euros, mira, de verdad, me pongo mala, ¿eh? Bueno, y esta es la imagen más repetida en todos los supermercados desde hace unos días. ¿Pero esto dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto esto? ¡Por Dios! ¡Si me voy a dejar la pensión en una compra! ¡Ay! Esto está imposible, nena, ¿eh? ¡Ay! Mira, me compraba yo unos flanecitos buenísimos para después de cenar, que me gustaban a mí de postre, y me los he dejado de comprar. ¡No me da! Ahora, estamos todas así, ¿eh? ¡Todas! Pescado y carne, eso lo he notado más. Y por ejemplo, en refrescos, en Coca-Cola, en zumos, en eso ha subido muchísimo. Y la carne, que es lo que es la leche, el aceite. Vas con dinero y te quedas sin nada enseguida, sí, se nota mucho. Pan negro vamos a comer al final, pan negro, como en mis tiempos. Ay, de verdad, si vamos a tener que volver al racionamiento. Ay, mira, un huevo duro voy a cenar yo hoy. Yo hoy voy a cenar un huevo. Y me lo hago al microondas, que así no enciendo ni la vitro ni enciendo nada. Ay. Todavía me dice la vecina el otro día: Seventina, ¿tienes huevos? Yo digo no. Hasta luego. Hombre, está la cosa como para ir regalando la comida por ahí por el vecindario. Además esta, que dice que se le olvida comprar, que no he comprado. De eso nada. Pues ir a la peluquería no se te olvida, guapa. Esa no se te olvida, ¿eh? Y salir a tomar café a la plaza con las amigas tampoco se te olvida. Anda. Ahí que hay que controlarse, que está la vida muy mala, muy mala. Ahora, habrá que ver a los políticos. A eso no les falta de nada. Me gustaría ver a mí, al Ayuso y al Sánchez haciendo la compra. Mira, yo me los imagino como así, más o menos. Mira, lo mismo se unen ahora para comprar aguacate del caro, yogur del bueno, plátanos ecológicos, de todo. Estos no miran el precio, yo os lo digo yo, ¿eh? Ay. En fin, este invierno habrá que apretarse el cinturón, ¿eh? Eso sí, a mí una cosa no me van a quitar: el vinito. A mí me gusta cenar con un buen vino, y de aquí, de La Rioja. El de siempre, el de todos. Y ya sabéis por qué lo digo, ¿no? Que dice ahora que ha salido la denominación de origen Álava. Y claro, algunos llevan un cabreo. Hay una cierta deslealtad por parte de muchos en la creación de viñedos de Álava. No entendemos muy bien, a nosotros no se nos ha contado. Pues querido presidente del Consejo Regulador, yo le voy a dar otro disgusto, ¿eh? Yo he creado mi propia denominación de origen, la denominación de origen Seventina. A ver, si los vascos tienen su marca, pues yo la mía, Seventina Wine. Ay, por el momento he sacado el tinto, pero descuida, no me lance y saque también el blanco, el rosado, todo. Ahora, este es fuertecito, como yo. Vale, por mí, por mi vino y por mi vecina que se ha quedado sin huevos. Bueno, Seventina, cuidado con ese vino, que con el vino no se juega. Nosotros nos despedimos ya, quedan 5 minutos para las 10 de la noche, descansen y les esperamos mañana, ya lo saben, a partir de las 9 de la noche aquí en Punto de Encuentro. Adiós.